Muy buenas tardes, hermanos laicos por la fe. Hoy hicimos un programa más tempranito, que quiero hacer un programa que se llama ¿Por qué odias a tu madre y a tu padre si eres igual a ellos? Un programa que quiero como implementarlo en muchos colegios, en lugares que donde vemos, bueno, todos me van a decir, no, es que los muchachos todos tenemos que pasar por odiar al papá y a la mamá. Pues yo digo que sí, es importante a veces uno tener que pasar momentos duros de poder amar al papá o a la mamá o odiarlo. Pero yo creo que ya es hora de que nosotros empecemos a aterrizar y a cambiar esa mentalidad mediocre en la que hay que ser del montón, hay que ser del todo. Entonces, hoy el programa es muy bonito, por eso dice que por qué odias a tu madre y a tu padre si eres igual que ellos. Yo creo que más de uno de los que vamos a ver este programa, o los que estamos viendo este programa, hemos pasado por el punto de odiar a nuestros padres. De decir, no, yo no quiero ser tipo, esa señora, los odio, ojalá ni estuvieran vivos, ojalá ya se mueran pronto, ojalá, ¿cuántos de nosotros? Yo quisiera que las personas que están acá ahorita en sintonía me digan cuántos de nosotros no hemos dicho esas palabras de decir eso. Esto es interesante ver cómo nosotros a veces utilizamos esas frases tan duras de que ojalá se muera mi papá o mi mamá, que para qué vamos a seguir con eso, cosa tan horrible, cómo me la montan, le dicen aquí en Colombia, cómo me molestan, cómo es de duro mi papá o mi mamá conmigo. Pero hay que entender que eso es una cuestión que nosotros nos parecemos mucho a nuestros padres, muchísimo. Es una cosa impresionante. Y por eso es que terminamos muchas veces chocando con el otro, porque es que dos personas iguales, pues es muy difícil ante esa situación de vida, ¿no? Dos personas iguales chocarán, eso es como positivo y positivo se repelarán totalmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Si yo estuviera al frente de unos jóvenes, le preguntaría eso. Escribe cuántas cosas odias de tu padre o de tu madre. ¿Eh? Y es donde yo ya me podría remontar a una parte del Evangelio que dice que el que no odia a padre y madre no es digno de mí. Entonces, más de uno dirá, pero es que en el Evangelio dice eso, ¿sí? En el Evangelio dice que hay que odiar al padre y a la madre. Yo digo, bueno, eso tiene otro contexto y eso va al mismo contexto que estamos hablando ahorita. ¿Mm? ¿Por qué odiar al padre y a la madre? No hay que odiarlos, hay que amarlos. No hay que amar el pecado de ellos, que ahí es donde vamos al punto, sino hay que mejorar esas cosas que más nos enseñaron. Qué cosa tan tremenda a veces nosotros no entender eso. Que los papás no traemos una cartilla y cuando mi papá y mi mamá existían, pues ellos nunca llegaron con cartilla ni con libro de instrucciones cómo criar hijos, instrucciones cómo cambiar a los hijos, ¿m? Instrucciones para no tirarse los chinos, instrucciones para que los chinos no salgan drogadictos, alcohólicos, homosexuales, un poco de cosas que hoy en día están pasando. Nosotros no trajimos manual, pero si nosotros hubiéramos tenido una formación diferente como papás, los hijos no sufrirían, o los papás hubieran tenido unas formaciones diferentes. Yo creo que nadie en el mundo ha sido el mejor papá. Es que hasta con Dios peleamos, que es el Padre de los cielos, ¿cierto? Ese Padre que nos ayuda tanto, que ese Padre que tanto nos ama. Y mire, más de uno de nosotros somos unos, mejor dicho, unos ingratos con Dios. ¿Mm? Creemos que Dios necesita de nuestras oraciones, que Dios necesita que nosotros estemos allá en la iglesia. No, lo mismo. Pero entonces, ¿por qué nosotros sacamos un tema de estos que se llama ¿por qué odias a tu madre y a tu padre si eres igual a ellos? Vuelvo a les pregunto, a más de uno de ustedes acá, está Camilo Alfonso, Carlos Andrés, Judinet, Elizabeth, Juanita, estamos aquí en línea viendo estas charlas. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente no rechazamos muchamente a los viejos porque tienen ciertos defectos? ¿Será que esos defectos no están dentro del contexto que nosotros estamos manejando?
Es que mi papá es más de mal genio y uno es peor de mal genio. Es que mi papá grita mucho y uno grita el doble. Es que mi papá no hace sino criticar y criticar y uno critica 3 veces más. Entonces, ¿de qué me quejo a veces? De que estoy copiando lo malo de mi papá y mi mamá. Ah, pero eso es culpa de mi papá o mi mamá que me enseñaron a hacer así. Empezamos a culparlos, a echarles basura, a echarles odio, a sembrarles lo peor en su corazón. Claro, nosotros tenemos que decir, oiga, ¿cómo voy a cambiar esa actitud? ¿Cómo logro cambiar esa actitud hacia mi padre o hacia mi madre? ¿Cómo logro decirles, oiga, qué bueno que podamos cambiar? Y esto va también para los padres, que podamos cambiar. Es que eso es como equilibrado, ¿no? Padres e hijos tenemos que entrar a un camino verdadero del amor de Dios, de ese amor verdadero, o sea, paternal y maternal. Pero como no tenemos, hoy en día ya como que no existe ni el amor paternal ni maternal, porque ya es o paternal paternal o maternal maternal. Entonces hasta eso se está dañando. Ahorita salía hasta una palabra que no la entiende ni él, tú sabes. ¿Sí? Porque como así que 3 hombres viviendo en la misma casa y que casados y que yo decía, oiga, claro, dentro de la cuestión de la luz, a veces le prende la luz a uno. Entonces, la cuestión es que uno a veces dice, ¿será que sí verdaderamente nosotros estamos siendo buenos padres? ¿O estamos siendo buenos hijos? Mire, hay una de las cosas que en estos días leía del libro de Tobías, es eso. Cuando Tobías vuelve allá ante el papá tenía los ojos, era ciego, estaba ciego. Y hombre, ¿y qué pasa? Cuando él llega, se acerca y le dice el ángel, le dice, vaya, ¿tú quieres ahí él ahí en los ojos para que vea? Tobías hace caso, le echa en los ojos y ¿qué pasa? El hombre recupera su vista. Y al recuperar su vista dice, tú eres hijo, tú eres la luz de mis ojos. ¿Cuántos de nosotros como hijos nos hemos vuelto la luz de los ojos de nuestros papás? ¿O nos volvimos la oscuridad para vengarnos de que esos viejos me la montaban, me regañaban, me decían cosas, me hacían de todo? ¿Cuántos? Es que muchas veces nosotros no somos luz para las personas, sino somos oscuridad. Estamos totalmente en una oscuridad tremenda. Qué tristeza ver que nosotros no queremos cambiar nuestra vida, que no queremos cambiar nuestra historia, que no queremos cambiar la historia en la cual nosotros estamos viviendo algo que nos sirve. ¿Cuántas veces la historia de nosotros es tan trágica? Y simplemente nos quedamos ahí? Ay, sí, esa es mi historia, así nací yo y así moriré. No creo que uno haya nacido así, de así a morir. Pero el tema en realidad, ¿cuál es? ¿Por qué tenemos que estar pensando en que mi papá o mi mamá, siendo ser los niños, los jóvenes o los adultos, los debemos de estar odiando? ¿Por qué tenemos que estar pensando en eso? ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad, ¿sí?, de dejar de ser unas personas obsesivas del odio? Porque eso es obsesión al odio. Porque es que a veces uno le coge vaina el papá y la mamá porque uno no se siente comprendido. Y es real. Si uno no se siente comprendido, no creo que ninguno hemos sentido comprendidos por nuestros padres. A no ser que nuestros padres tengan una formación diferente, una formación en que el papá y la mamá se sienten con nosotros a dialogar y no a dialegar, no a regañar, ¿sí? Unos papás que nos ayuden a cambiar nuestra situación de vida, nuestra situación en la cual estemos sumidos nosotros, pero a veces todo eso que nuestros papás involuntaria o voluntariamente han hecho, nos debemos de cambiar, debemos de hacer que las cosas sean diferentes. Mire, no es tan fácil uno decir, oiga, yo estoy en este camino, yo estoy en esto, mire, yo con Nicole he cometido muchos errores, muchos, y yo se los quiero decir aquí de frente, grandísimos, errores graves en los cuales yo ofendí a nuestra hija, le enseñé cosas que no son buenas, y en estos días le decía a una persona, le decía, mire, todo lo que yo le enseñé a Nicole, lo malo,
lo está reflejando ahorita. Y me duele verla así. Y yo le digo a Nicole, le digo, Nicole, me duele ver cómo tú estás haciendo todo lo mal que yo hago. Y ella me dice, papi, pero yo estoy luchando. Y yo le digo, tranquila, sí, lucha. Y sigue luchando. Pero vea que su papá de pronto está haciendo un esfuerzo por cambiar todas esas situaciones para que no te hundas en las mismas situaciones. Porque a veces uno cree que las situaciones que uno genera como padre son las mejores situaciones para los hijos. El sembrar odio, el decir, no, es que una cervecita es buena, eso no es mala. Ni es buena ni es mala. Pero si se termina emborrachándose, pues ya la cosa se vuelve mala, ¿sí? Entonces hay que entender que nosotros los padres tenemos que aprender. No tuvimos los mejores buenos padres, entonces ¿qué estamos haciendo? Siendo los malos padres que recibimos. Porque nuestros papás, sinceramente, mi papá y mi mamá no me dieron muy buen ejemplo, ¿sí? Alcohólica mi mamá y pues con mi papá, agresivo, de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, imagínense hasta las genealógicas que yo traía. Entonces, yo tenía que odiar a mi papá y a mi mamá porque yo no entendía a mi papá porque era tan agresivo, mi papá era así, y terminé yo siendo igual que él. Sí, promiscuo, agresivo, de todo. Pues no entendía a mi mamá porque era alcohólica y yo terminé siendo un alcohólico, un borracho y de todo. Ahí es donde está el secreto de esto. Si nosotros verdaderamente queremos que nuestros hijos sean diferentes, marquemos diferencia. ¿Qué diferencia vamos a marcar? ¿Sí? Y a ustedes, muchachos, que si ustedes escuchan esto que yo estoy hablando de un papá que soy ahora soy un papá porque soy huérfano, no tengo ya vivo mi papá y mi mamá, que si yo estuviera vivo yo estaría en este camino, estaría procurando enseñarles cosas nuevas, pero ya están en el estado que les corresponde a todos los que tenemos que irnos, pero ya estaría yo ayudándoles. Pero ¿cuántos hijos nos dedicamos más bien a rechazarlos? A dejarlos allá tirados en una enfermedad, tirados en una desgracia. ¿Cuántos de ustedes que están viendo eso no entienden que sus papás y su mamá nunca aprendieron a ser padres? No porque sean malos, sino porque desafortunadamente la formación que recibieron no era la mejor. Ahorita estamos recibiendo una charla de estas, estamos recibiendo algo que nos está enseñando que nosotros debemos de pensar como hijos buenos y no como los hijos malos que nos formaron de pronto. Ah, es que yo soy así, perfeccionista, yo soy de tal forma porque mi papá o mi mamá me exigían. ¿Sí? Pues renuncia a eso, ve cambiando eso, ve dejando de hacer eso y te vas a dar cuenta que tu vida cambia y la vida de tus viejos van a cambiar. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros papás separándose y no hacemos nada? Ah, dejémoslos porque es mejor que no peleen tanto. Justificamos las separaciones, justificamos el maltrato. A veces no somos capaces de luchar por nuestros propios hogares. Creemos que es el hogar del papá y la mamá. Pero nosotros no somos capaces de muchas cosas. ¿No? Y como hijos tenemos que ser valientes y empezar a dar luz en nuestros hogares. Mira, hay un de uno que se ha cambiado de religión, se mete a testigo de Jehová, a la lugar en su presencia, al avivamiento, donde sea. Y después que ya se convierten, quieren coger al viejo y a la vieja a cambiarlos de religión y a meterlos allá. Oiga, ¿y por qué no antes cuando era católico no metía y decía a mi papá, a mi mamá los voy a ayudar desde la mejor manera? No plata, porque la gente cree que es plata. Démosle a esos viejos plata. Voy a trabajar y les voy a dar es plata. Tiene tanta plata que ni se acuerda de ellos. Deles tranquilidad, deles amor. ¿Cuántos hijos no le damos amor a los padres? ¿Cuántos hijos que tenemos estudiando en un colegio o que estudian en un colegio están viviendo en su sueño? Es que yo soy así, a mí mi papá y mi mamá me tienen que dar, me tienen que servir, me tienen que vestir, me tienen. Mantenido se llama eso. ¿Ah? Muchas veces nosotros creemos que es eso, que esa es la realidad de la vida. No sé qué opinión tienen ustedes a lo que hemos hablado. ¿Será que alguno de nosotros
tiene la capacidad de decir, oiga, sí, yo como que siento vaina con mi papá y mi mamá en tal cosa. ¿Mm? Yo veo que mi hijo y mi hija también están viendo lo mismo conmigo. ¿Pero por qué? Porque estoy copiando todo lo que yo recibí y lo estoy transmitiendo a los hijos. Qué triste es. Qué doloroso es ver cómo nosotros no queremos aceptar y cambiar esa situación. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros no buscamos que si nuestros hijos caen en drogadicción o alguna cosa, no buscamos mandarlos al mejor terapeuta, a la mejor sitio? Pero ¿cuántos estamos diciendo, oiga, ¿sabe qué se voy a hacer? Voy a cambiar yo, voy a mejorar yo, voy a hacer lo mejor para que mi hijo sea algo bueno? Y vuelvo a los hijos. ¿Cuántos hijos que yo he trabajado con drogadictos y esto no hacen por venganza meterse en el alcohol, la droga, la prostitución, desorden, de todo eso, por sus papás? ¿Cuántas personas no le decían, no, no, mire, yo estoy en la droga, ¿sabe por qué? Porque mi papá me daba todo, pero nunca me dio amor, nunca me dio paz, nunca me dio tranquilidad? ¿Mm? Y esos hijos serán así los olvidadizos, hijos que consiguen plata, hijos que tienen todo, pero nunca se van a acordar de sus viejos, porque su viejo le enseñó a olvidarse de sí mismo, porque su viejo le enseñó que estaba primero a trabajar que cualquier cosa, y el viejo de su viejo le enseñó a que se tocaba trabajar para conseguir, que no importaba si se llegara a la hora que se llegara. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, una mentalidad en la cual simple y llanamente lleva a tener choques y choques y más choques y más choques entre los padres y los hijos, porque los choques entre los padres y los hijos son diarios. Eso, mire, no vengan a decirme ni porque yo que rezo tanto y que estoy metido en la iglesia y que ando dictando conferencias y estas cosas. Oiga, no tengo choques con mi hija. Claro que los tengo, y hartos. ¡Ah! ¿Por qué los tengo? Porque nos parecemos, porque somos iguales. ¿Ah? Nicole tiene muchas características que yo tengo de las malas. Y yo le decía, oiga, sea feliz, yo a veces me amargo la vida. ¿Usted por qué no es feliz más bien? ¿Ah? Ay, pero es que no, es que mire, es que usted como a veces se pone de mal genio y yo también me quiero poner de mal genio. Usted hace, usted. Y ella me culpa a mí de todas las cosas. Y claro, si se dan cuenta que es una desgracia que yo formé en ella, es una desgracia lo que yo hice en ella. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros vivimos esa irrealidad, esa mentira de poder seguir y no seguir en eso? Oiga, no, yo creo que ya es hora que estemos aterrizando. Ya es hora que estemos diciendo, oiga, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no vivimos de tal manera? ¿Por qué no cambiamos nuestra forma de pensar? ¿Sí? Esa forma de pensar mediocre. Y tanto esto se lo digo a nosotros los hijos especialmente. Oiga, es que mi papá es tan porquería conmigo. ¿Por qué no cambias tú de ser una porquería con tu papá y le enseñas a ser una persona agradable? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te cuesta tanto hacer eso? ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que es fácil ser papá o mamá? Yo creo que no es nada fácil. Yo cuando llegó Nicolás a nuestra vida, yo creo que yo decía, no, está no va a ser como fácil, como difícil. Más encima estaba fuera del camino del Señor. Imagínense, los primeros 3 4 años le enseñé lo peor a la niña. La niña veía una cerveza que se vende aquí en Colombia. Decía, papi, esa es la que te gusta a ti. ¡Qué orgullo! Y saber que esa cerveza me estaba trayendo tragedia a mí en mi casa. Saber que muchas cosas estaban trayéndome tragedia. Y no era capaz de decir, oiga, mire cómo debo cambiar. Uy, sí, qué orgullo. Los papás que le dan un trago a los hijos. Uy, no, yo cuando veo eso me asusto, me enervo. Yo digo, eso es un futuro alcohólico. No, yo tengo todo controlado. Esos niños no van a caer en eso. Ah, no. Qué bueno. A mí a los 5 años me dieron el primer trago. Y terminé siendo un borracho bravero. Y eso marcó mi vida. Porque me lo dio ¿quién? El líder de la casa. Y ese líder de la casa fue mi mamá la que me dio el primer trago así. Entonces, ¿qué creen? ¿Que yo no terminé odiando también a mi mamá por eso? Decía, mi vida es un desastre. Pero yo seguía hundiéndome en el trago.
Yo seguía haciendo las cosas y odiaba a mi mamá. Y en vez de mi mamá siendo alcohólica, en vez de yo salir del trago, le decía, deje de tomar. Pero yo seguía en las borracheras. ¿Qué clase de hijo era bueno? No era hijo bueno. Era un hijo lo peor. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Y o entendamos, porque es que aunque mi papá y mi mamá estén muertos, no significa que yo no debo perdonarlos, que yo debo decirles, papi, mami, mire, ofrezco estos cambios a Dios para que sus almas descansen en paz. Dejo de ser un agresivo, de ser un mal ingeniado, maleducado, grosero, borracho, promiscuo, de todo lo que el Señor me ha permitido ir dejando, oiga, para que el Señor los lleve a su santa gloria. No sé qué opinión tengan ustedes al respecto. No sé si este tema es de su interés en el buen sentido de lo que estamos viviendo. Si es esto verdaderamente lo que ustedes los hace mover hacia un camino verdadero del amor. Porque de nada sirve que una persona se meta a la iglesia, un hijo se meta a la iglesia, si va y maltrata a su padre y a su madre. Acá hay una señora donde yo vivo, que ella vive en una iglesia cristiana, pero no sé qué clase de iglesia será porque la mamá pues no es católica, yo le regalaba las revistas, le rompía las revistas, se las hacía botar, que porque no era de la iglesia de ella. Entonces, oiga, eso es maltrato. Si mi mamá hubiera sido testigo de Jehová, pues yo le tengo, en este estado tengo que respetar eso. Como hijo tengo que respetar al papá, a la mamá. Pero la cuestión del respeto no significa, sí, tú haces todo y yo tranquilo, no. Significa que yo debo ayudarlos a ellos, a que ellos cambien su mentalidad, a que ellos no se queden en esa mentalidad mediocre que han vivido. ¿Cuántos muchachos hoy en día que pueden estar viendo este programa o lo verán a futuro? Oigan, ¿cuántos de ustedes no están pensando en que, no, que cumpla los 18 años para poderme ir de esta casa, para poderme... ¿Cuántos? Abandonar al padre y a la madre porque ya... Porque eso no hay nada que hacer. Con esos dos ya toca aparte. No, claro, todos tenemos que irnos de nuestras casas, todos. Gracias a Dios. Los que padecen bombriles o cosas muy eternas, pues hombre, esos que se queden ahí. Pero nosotros, los que verdaderamente entendemos cuál es el camino, que debemos de formar hogares o que debemos de formar cosas serias, oiga, debemos de partir. No podemos quedarnos en la mediocridad. Pero la realidad ¿cuál es? Que yo salga de mi casa siendo feliz y viendo a mis viejos felices. Como hijo no puedo estar diciendo, oiga, yo odio a mi padre y a mi madre. Alguien literalmente cogió ese evangelio. El que no odia a padre y madre, no es digno, odiaba a ese par de viejos, los rechazaba, los hacía a un lado. No, eso no significa eso. Significa rechazar lo que yo he aprendido mal de ellos, lo que mal ellos me enseñaron en su pequeña ignorancia, en su falta de amor, en su falta de cosas. Mire, yo lo único que quiero decirles hoy, anímese a amar a sus padres. Ay, no, yo no le he hecho nada, ¿seguro? Mírate a ver si realmente amas plenamente a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos, amar a padre y madre. No amar el pecado de ellos, no copiar lo que ellos mal nos enseñaron. Entonces, yo lo único que quiero es que ustedes y yo nos tomemos un momentico. Si podemos ahí compartirlo, las dos personas que estén, o una, o el que esté en línea, hombre, comparta. Suelte un poquitico eso que nosotros que están sintiendo por dentro, suelte algo que en su corazón verdaderamente diga, sí me falta. Sí me falta estar viviendo el amor de Dios. Sí me falta estar viendo el amor hacia mis padres. Cómo me falta un papá y una mamá. Porque no después de muertos, ahí sí le toque a uno estar llorando en un cajón, papi, mami, yo los quería mucho, perdóneme. O ya, sí, yo los quería, pero el maltrato que recibieron en vida no fue lo mejor. Entonces, qué bueno que hice un pequeño, quise hacer este programa una cuestión, porque es algo que quiero implementar en ciertos sitios, de hablarle a la gente que el papá y la mamá no son los enemigos, que los enemigos simplemente son las malas enseñanzas y que si nosotros con amor logramos cambiarlas, empezamos a mejorarlas, cada día nos irá mejor. Pero si nos quedamos en solamente criticar a los viejos, no vamos a hacer nada.
vamos a ser igual o peor que ellos. Entonces, ¿cuál es la decisión de hoy? Primero, para los papás, aprender a ser papás. ¿Y qué significa aprender a ser papá? Ser una persona comprensiva, ser una persona misericordiosa, ser una persona que acompaña a sus hijos en todo su proceso de vida. No ser un alcahueta, venga, yo sí quiero ser claro en esa parte, no ser un alcahueta como hoy en día los papás que se tratan con los hijos, unas groserías, ¿ah? Se visten igual que los hijos con arete aquí, con unos pantalones todos rotos y eso no se llama ser papá, eso se llama ser una persona que se iguala al otro. El papá es el que tiene la autoridad, pero esa autoridad es con amor, es una autoridad que dice uno, mi hijo, mira, perdóname, yo me he equivocado mucho en la vida, no quiero que tú vuelvas a cometer los errores que yo cometí en mi vida. Qué cosa tan tremenda uno ver cómo los papás no alcanzamos a reconocer que nos equivocamos. Por eso es que los hijos se vuelven orgullosos. Si los papás no reconocen que se equivocaron, ¿cómo será que los hijos reconozcan? Mire, yo lo digo por experiencia. Yo le hago trabajos en la parte de producción de eventos en el colegio. En este día tuvimos un evento y los papás no podían pasar a ciertos puntos. Y uno les decía, mire, aquí no pueden estar. Ay, pero ¿qué? ¿Usted cómo me va a mandar? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo? Yo decía, oiga, ¿cómo estos quieren que sus hijos hagan cosas y hagan caso si ellos no hacen caso? ¿Mm? Mire, es que es difícil que las personas entendamos que nos equivocamos, y en especial los papás. Y los hijos deberíamos de entender que los viejos, miren, sinceramente, no, nosotros no vivimos preparados para ser papás. Por eso andamos en la libertad y andamos frescos en la vida y por eso se ha perdido todo ese sentido de ser papá y mamá. Ya las mujeres no quieren ser mamás, ya los papás, los hombres no quieren ser papás, nada. Entonces, estamos viviendo una cuestión mentirosa, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es llegar a ese punto. No, no ser unos papás de mentiras, son unos papás de verdad. Donde la autoridad, no la psicorrigidez, no el perfeccionismo, quiero el hijo perfecto, el que más estudie, el que se ocupe los primeros lugares, no. Tenga un hijo que si se equivoca, reconozca su error. Tenga un hijo que si su hijo está tomando el camino que no es, vuelve y retome el que es, pero con unas palabras y con una sencillez de vida. Pero no es ese tomar la vida y hacerla porque se nos da la gana. Por eso es que el por qué odias a tu madre y a tu padre si eres igual a ellos es un título bastante fuerte. Somos iguales a nuestros padres y no podremos negarlo nunca, tanto física como mentalmente. Pero si queremos cambiarlo mentalmente, lo espiritualmente se puede. Lo físico no, porque tocaría mandarse una cirugía plástica, eso vale mucha plata. Pero lo espiritual, lo interno, las acciones que hacemos nosotros, las podemos hacer. Podemos cambiarlas, podemos transformarlas. ¿Pero cómo? Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a transformar mi pensamiento hacia mi papá o hacia mi mamá que tanto me hacen la vida imposible, tanto que ya no los acepto? Muy fácil. Mira los errores que ellos tienen. Mira todo lo que tú te estás quejando de ellos y obsérvate tú mismo. Si tú ves que tienen los mismos errores que tu papá y tu mamá, supéralos tú y enséñales que eso no está bien hecho. Y se va a dar cuenta que todo funciona. Que va a costar, claro, al principio costará como todo. O sea, para escalar una montaña no podemos irnos en telesférico. Para escalar una montaña toca ponerse los tenis, ponerse el overol y empezar a escalarla. Y llegará momentos en que nos cansaremos, en que veremos que esto no funciona, en que veremos que esto no es real y en especial los hijos nos cansaremos. Yo, como les decía, mi mamá era alcohólica y yo era cansado de ver a mi mamá borracha, de ver todas esas cosas, ver a mi papá como era agresivo, de grosero. ¿Mm? Pero empecé a mirar las cosas desde otra visual. Hoy en día, claro está, ya después de que mi papá y mi mamá han muerto, pero empiezo a verlas desde otra visual
y empezó a decir, oiga, qué bueno, voy a renunciar a esto o a esto de mi papá y mi mamá. Bueno, queridos hermanos, pues lo único que yo les quiero decir es, si tú estás odiando a tu padre o a tu madre, ten cuidado, porque es que eso no es el objetivo de la vida. Ellos tienen un valor y ellos merecen un perdón. Y el perdón son los cambios que nosotros debemos de hacer. Cambios verdaderos. Cambios que no son simplemente conseguir trabajo, plata, porque la gente se olvida de plata. Bla, 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 bla. Eso es de que yo tenga plata, tengo felicidad. Pura mentira. La plata es una ilusión. La plata es una cuestión que no tiene, mejor dicho, más nada sino una irrealidad total, ¿sí? Entonces, es eso. Nosotros tenemos que mirar a ver cómo hacemos para que la vida cambie. Vamos a revisar aquí algo para que nosotros nos cambie un poco la realidad de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos que mirar si nosotros estamos cambiando nuestra vida verdaderamente o estamos simplemente viviendo en una mentira o en algo que no es real, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mirar es, bueno, aquí el volumen veo que está muy bien y no sé si ustedes lo tienen allá bien el volumen en sus computadores, ¿no? Eso es la realidad. Mire, seamos unos buenos padres y tendremos unos buenos hijos. Y seamos unos buenos hijos y tendremos unos buenos padres. Yo creo que es la única fórmula. Es una fórmula muy buena. No el padre alcahueta que le da a todos sus hijos. No, 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 eso no. No el padre que permite que su hijo o su hija se vaya a acostar con otros, con otras personas. Porque es que la vida es eso. Porque es que hasta eso deformamos hoy en día, ¿sí? A veces yo conocí un caso, una persona que, tome mi hija, cuídese, ahí están los condoncitos, si quiere aquí hay una pieza y usted puede estar aquí con su novio tranquilo. Y después su hija se dio cuenta que su papá lo que estaba era llevándola a una cuestión que no era cierta. ¿Quién dijo eso? Que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a acostarse a otros. Y ustedes como hijos no pueden aceptar eso. Su cuerpo vale mucho para estarlo vendiendo por miserablezas. ¿Sí? Después terminan embarazados, un aborto, ese dolor tan grande, muchas cosas que lleva a eso. ¿Cuántas mujeres hoy en día ya no pueden tener hijos a causa de los abortos que tuvieron? Y quieren tener un hijo verdaderamente en un hogar que formaron. ¿Cuántas mujeres? ¿Ah? Y no odian a su padre. Ay, si mi mamá no me hubiera mandado, no me hubiera dicho que yo hiciera el aborto porque para ella era importantísimo el que dirán. Y cuántas cosas tú estás haciendo con otras personas invitándolo a eso mismo. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanos. Mire, no es fácil digerir eso. No es fácil decir al hijo, oiga, sea luz de su papá y su mamá. Pero ¿quién se le va a meter a mi papá? ¡Ja! Ese señor no le habla a nadie. ¿Quién le va a hablar a mi mamá? Mi mamá no, ella no escucha sino a mi papá. No, es que mire, con el ejemplo, con la vida, con el amor, con la ternura, con el decir, mire, yo dejé de ser lo que ustedes me han enseñado para ser feliz. Porque mire cómo ustedes están sumidos en eso. Como hijos debemos de empezar eso. No esperar lo último cuando los viejos ya estén todos achacados, vueltos nada, para decirles, sí, viejito lindo, lo quiero mucho, lo amo mucho, o en el cajón, allá encima del cajón llorando, ay, papá, lo perdono, mamá, no. ¿Sí? Mire, yo creo que este tema es un poco más largo y un poco más denso, pero lo que hemos visto hasta el momento es eso. ¿Qué es lo que ustedes como padres, los que están viendo y si son papás, le han sembrado a sus hijos? ¿Y por qué sus hijos los están odiando? ¿Y ustedes hijos por qué están odiando a su papá? Volvemos al punto de siempre. ¿Por qué? Yo creo que porque más de una vez estamos jugando a ser el bueno y terminamos siendo el malo. Los hijos se creen más perfectos que los papás. Oye papi, tú no estudiaste. ¿Y quién te pagó el estudio? Pues tu papá, ¿cierto? Porque él no tuvo la posibilidad.
que alguien le pagara el estudio. Los hijos son desagradecidos. Los hijos simplemente buscamos tener poder. Yo cuando conseguí un dinero, mi viejo y mi vieja eran, sí, eso ya, unos viejos. Ahí, botémosle para la cerveza de la vieja. ¿Qué es eso? ¿Mm? Mire, cuando uno entiende este camino, entiende esta cuestión de que hay que cambiar la mentalidad, que hay que cambiar el chip, ¿eh? Y hay que decir, los hijos debemos de ser luz de los papás, ¿sí? Y los papás debemos de ser luz de nuestros hijos, no oscuridad. Mire, les voy a dar unos tips pequeñitos así antes de despedirnos. Mire, los papás no debemos de llevar a los hijos al trago. No es estigmatizando el trago, no es maldiciendo, uy, no se meta. No, simplemente es decirle, mira, lo que yo hice en mi vida, si tuviste experiencia con el trago, claro está, lo que yo hice mal en mi vida con el trago, lo estoy pagando ahora. Tengo cirrosis, tengo quiebras, tengo de todo por culpa del trago. Las mujeres, oiga, mija, cuídese, no tenga relaciones con otros hombres, con los hombres, así, con todo novio que aparezca tenga. No, porque es que mire, yo estuve embarazada muchas veces, aborté y estoy enferma ahorita. Tengo muchas enfermedades a causa del aborto. ¿Mm? Démosles un cambio de luz. No, nos rebajamos hasta hoy en día en la música, me va a escuchar reggaetón, ¿sí? Mandando a nuestros hijos a qué. Los hijos tenemos que entender que hay muchas cosas que no son buenas, que sí, que el mundo es hermoso y hay que conocerlo y hay que experimentarlo, claro, pero ojalá no tengan que hacer el curso, muchachos, de pasar por las malas para entender que lo que su papá y su mamá les enseñó no era lo bueno. Entonces, si queremos ser felices, si queremos encontrar una felicidad en nuestros hogares, menos choques con nuestros hijos, menos choques con nuestros padres, tenemos que mejorar las cosas malas que nos enseñan nuestros padres. Desafortunadamente nosotros los padres enseñamos cosas malas, mis papás me enseñaron cosas muy malas, yo enseño cosas muy malas. Entonces, hoy en día pues, entonces, enseño cosas supuestamente buenas, creo. Más adelante veré los resultados, tanto en la vida de nuestra hija Nicole como en la vida propia. Entonces, hermanos, hoy lo único más importante de toda esta charla es, si estamos odiando a nuestros viejos, si ya, aún después de muertos, pues hombre, cambiemos eso que odiamos de esos viejos, cambiemos y mejoremos todo lo que estamos viendo con ellos. Cambiemos ese mal genio, cambiemos esa psicorrigidez, cambiemos ese alcoholismo, cambiemos esa drogadicción, cambiemos ese idiotez de que es que uno tiene que ser amigo de los hijos. No, uno nunca es amigo de los hijos. Los amigos son alcahuetas, son mentirosos, le tapan todo a los hijos. No, uno es el papá y uno le enseña a ellos qué es lo que verdaderamente toca hacer. Y el papá es el que corrige, y el amigo no puede corregir. El amigo le dice, no hermano, no, usted hace eso, pero yo no me meto. Papá le va a decir, pilas, si eso no es así, no es así. ¿Qué verá? Entonces, es eso. Agradezco mucho su tiempo, agradezco que han dedicado 40 minutos de su tiempo a escuchar esto. Si en algún momento lo vuelven a ver, lo vuelven a observar, háganme sus observaciones acerca de este tema. Sé que es uno de los temas más álgidos, porque los papás quieren ser los papás chéveres, los papás bacanos de la vida, los papás que no fueron sus papás y de pronto la están embarrando y están volviendo a los hijos chéveres, hijos que no les importa un tiesto el papá o la mamá. Entonces, un saludo a todos los que estuvieron en línea: Jairo Huerta, Consuelo Sarmiento, Lucía Quesada, Andrés Rico, Diana Maritza, a Carlos García, a Omaira Rangel, bueno, a todos los que estuvieron hoy en Laicos por la Fe, un programa para la gloria de Dios. Carlos Andrés, pues que esto ha sido para la gloria del Señor. ¿Qué significa la gloria del Señor? No es una lavadera de Dios, de religión, sino es la gloria de Dios, es la felicidad de ver que Dios nos está tocando el corazón, nos está transformando y está transformando nuestras vidas para vivir bien, no vivir prósperos, vivir bien.
espiritualmente, humanamente con el otro, tener relaciones verdaderas con el otro, no unas cosas mentirosas. De todas maneras, como les digo, pues muchas gracias a todos los que, los que han estado hoy acá. Sé que esto es un tiempo corto y espero que este ha sido un programa de mucho provecho. Pidámosle mucho al Espíritu Santo, que no empecé la oración del Espíritu Santo hoy, pero bueno, pidámosle mucho al Espíritu Santo que se haya iluminado esto. Yo no voy a dejar la religión por al lado, no voy a dejar de hablar de Dios porque hable de estos temas. Creo que el Espíritu Santo tiene que iluminar estos temas y tiene que haber mucho amor de Dios para que yo me sienta aquí 40 minutos a hablarles. No, no porque me quiero que me vean, ni conseguir adeptos, ni más de que me gustas o corazoncitos o deditos, no. Lo que quiero es que entendamos que debemos cambiar, que debemos mejorar, que debemos de ser buenos hijos, de ser unas personas que seamos luz para nuestros padres. Y si somos padres, enseñémosle a nuestros hijos que sean luz para nosotros. No que sean nuestro trofeo de guerra, no que sean nuestro orgullo porque son los profesionales que ya no se acuerdan de su papá, su mamá, que son los duros que trabajan 24 horas al día. No, lo que queremos es que sea el amor de Dios que entre en nuestras vidas y seamos personas más llenas de ese amor. Por eso, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que esta conversación ha sido muy al amor de Él, muy llena del Espíritu Santo, que si lo que no se habló bien se ha borrado el corazón y se ha borrado el programa si es necesario, porque es que no se puede hablar por hablar. Este tema lo hablo desde el amor. Y quiero, para cerrar, comentarles que una compañerita de Nicole, que tenía 12 años de vida, fallece en estos días de un cáncer agresivo. Y yo me ponía a pensar y lloraba. Y yo les digo, me dio muy duro, lloré, ¿sí? Porque muchas veces nos duele la muerte de los hijos, no solo la corporal. Decía yo, en el momento decía, la muerte de un hijo es dolorosa, corporal de un hijo es dolorosa, pero es más dolorosa si su muerte fue acompañada por una muerte espiritual. Por eso sembremos en nuestros hijos la verdad del Señor en sus corazones, con un buen testimonio y con mucho amor. Ojalá, mire, yo le pido a Dios que ninguno tenga que pasar esa situación que está pasando en la familia de Mariana, que el Señor la tenga su santa gloria, y sé que sí, de perder un hijo y lamentarse uno no solo la metida de patas que cometimos en las malas enseñanzas, sino que no lo supimos aprovechar y darle lo mejor para que conociera el amor verdadero, un camino de salvación y de alegría. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos dé fuerza, alegría y esperanza hoy para ser buenos hijos y si somos padres, unos buenos padres, exigentes, llenando a nuestros hijos de Dios, no de fanatismos, no de buscar en iglesia a ver dónde nos prosperan o dónde alabamos o brincamos más. Esta iglesia es bonita, la católica, es la más hermosa que yo conozco hasta el momento. Después de que me salgo y vuelvo, la conozco y es hermosa. Pero encontremos el sentido del amor, no la alcahuetería, la prosperidad de tener hijos prósperos y llenos de dinero. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza de alegría. Y muchas gracias, vuelvo le digo, a ese se unió, no sé, Mariluz Acero Borges, bueno, todas estas personas que estuvieron con nosotros hoy compartiendo, que el Señor les llene de bendición su hogar, les llene de bendición su familia, si hay problemas con sus hijos, busquen ustedes la solución con ustedes, no con sus hijos. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Claro, busquen qué fallaron ustedes y de pronto su hijo está allá con eso. Y ustedes, hijos, miren en qué están fallando con sus padres. Y si sus padres les han fallado, perdónenlos. Ellos no son perfectos, los papás no somos perfectos. ¿Ah? Les agradezco a todos, verdaderamente que el Señor los bendiga y los acompañe. Y les dé ese amor y esa alegría para seguir adelante. Entonces, muchas gracias verdaderamente por este tiempo que le han regalado, se han regalado ustedes.
y Dios nos bendiga, nos acompañe. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento que nos permitiste compartir. Danos la fuerza y la alegría para ser felices cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. O sea, perdona los errores que cometimos con nuestros hijos. Hijos, perdonen a sus padres porque hemos sido torpes en su crianza. Señor, danos la fuerza para poder levantarnos en este instante y poder decirle a nuestros hijos, perdónenme y ayúdenme a salir de esta ignorancia que a veces tengo. Que el Señor nos dé fuerza, alegría y esperanza en esta tarde, y el Espíritu Santo descienda en nuestros hogares junto con María Santísima, San José y todos los ángeles y los santos, y nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradezco mucho su confianza y me agradezco mucho al Señor por darme la fuerza para poder hacer eso. Vuelvo les digo, Laicos por la Fe es un programa para la gloria de Dios, no para la gloria de Mauricio. Gracias y muy buena tarde y que Dios los bendiga y los acompañe.